Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y Glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes en esta hora. Amados, nos acercamos a nuestro Padre Celestial, a su mesa, con acción de gracias, para poderlo bendecir, para poderlo exaltar, para poderle glorificar su santo nombre, para poderle decir a nuestro Padre: Padre, te amamos. Cada vez, entre más te conocemos, más sabemos que te amamos. Entre más conocemos tus maravillas, tu obra, tu esencia, tu ser, nuestro corazón te ama más. Por eso te damos gracias por darte a conocer. Damos gracias porque Cristo Jesús nos ha dado a conocer al Padre. Damos gracias porque este Dios invisible fue hecho visible a través de Cristo Jesús por medio del Hijo. Nosotros tenemos hoy la revelación del Padre Celestial, del Padre Creador, del Padre Formador, del Padre Hacedor, del Padre Redentor. Y damos gracias porque estamos en su economía, estamos en el gobierno de Dios, en su reino. Bendito sea el Señor, porque Adán nos dejó a todos en el reino de las tinieblas, nos dejó a todos fuera del Edén y fuera del reino de Dios. Por eso todos fuimos destituidos de la gloria del reino de Dios en Adán. Pero venido Cristo, el postrer Adán, el Hijo unigénito de Dios, nos ha vuelto a recobrar el reino de Dios. Y hoy nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, herederos del reino de Dios. Estamos dentro del pacto con nuestro Padre Celestial, y en este pacto Él es nuestro Padre, y por eso lo exaltamos, por eso nos regocijamos, por eso tenemos paz, tenemos confianza, tenemos regocijo, porque tener al Padre Celestial, al Padre Creador de los cielos y de la tierra, al Padre Creador del mundo y de todo lo que en él habita, es un motivo para estar llenos, para estar satisfechos, para estar extasiados de Dios, sabiendo que si tenemos al Padre y al Hijo, lo tenemos todo. Que si el Padre es con nosotros y Cristo es con nosotros, ¿qué situación va a ser contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Por eso damos gracias, porque nosotros somos 3 veces bienaventurados, somos 1000 veces felices por las personas que tenemos en nuestro ser. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso la Iglesia, los hijos, cada vez debemos estar más satisfechos, regocijados en el Señor, porque a nosotros se nos ha concedido la mayor herencia. Hoy nosotros somos los levitas de Dios. Por eso cuando ellos salieron, Israel salió de Egipto, y Dios les habló de repartirle tierra, repartir herencia, campos llenos de frutos, de riquezas, de minerales. A una tribu no le repartió tierra, a una tribu no le repartió bienes, no le repartió ganado. A una tribu le dijo: tu herencia soy yo, yo soy tu riqueza. Y nosotros somos hoy esos levitas. Le damos gracias a nuestro Padre, porque el mundo es dueño de muchos recursos, muchas personas son dueños de muchas cosas, pero nosotros somos los levitas de Dios, los cuales nuestra riqueza es el Padre, nuestra riqueza es el Hijo, nuestra riqueza es el Espíritu Santo. La herencia nuestra es el Dios triuno, es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu. Y por eso la porción nuestra es mejor que la de todos, porque las riquezas perecen, son corruptibles, pero nosotros tenemos una riqueza incorruptible, una riqueza viviente, una riqueza que no se guarda en una bóveda, no se guarda en una caja fuerte, en una cuenta, se guarda en los cielos eternos, en la eternidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso nosotros reconocemos, como los levitas, que nuestra herencia es Jehová, que nuestra herencia es Jesús, que nuestra herencia es el Espíritu Santo. Y por esa razón, por esa verdad, mi alma exalta al Señor. Por esa verdad, mi alma glorifica al Señor, porque me ha hecho heredero de mejor recompensa, de la mejor herencia,
que puede poseer a alguien es que Dios mismo sea su heredad. Y así como los levitas, por eso ellos nunca tenían propiedad. Y decían, ¿y cuál es la herencia de los levitas? Jehová dijo, yo soy tu herencia, Leví. Y hoy Cristo es la herencia de la iglesia, el Padre es la herencia de la iglesia. Nosotros hemos heredado al Dios triuno. Y allí está nuestro gozo, allí está nuestra paz, allí está nuestra plenitud. Cuando a mí se me revela eso, mi corazón entra a la plenitud. Porque sé que si yo tengo al Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, lo tenemos todo, amados. Por eso lo bendecimos a nuestro Padre, exaltamos a su unigénito Hijo perfecto y completo, a nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro, porque Él fue el que hizo toda esa obra. Adán echó a perder la economía de Dios, pero Cristo Jesús nos volvió a recobrar para su propósito. Nosotros hoy somos salvos por Cristo, somos bendecidos por Cristo, somos prosperados por Cristo, somos hoy nuevas criaturas por Cristo, somos liberados por Cristo. Por Cristo es que nosotros recibimos toda la bendición de nuestro Padre, toda la plenitud de Dios la recibimos por medio de la persona y la obra de Cristo Jesús. Por eso en nuestro corazón hay gozo, regocijo, paz, plenitud, tranquilidad, fe, templanza, amor, porque esta es nuestra verdad y esta verdad es nuestra riqueza, esta verdad es nuestro triunfo, esta verdad es lo que nos hace estar bienaventurados creyendo en fe todas las palabras del Señor. Por eso le pedimos a nuestro Padre hoy que nos sirva los manjares de la noche, que nos sirva el alimento, las grosuras de su cordero, que nos sirva las viandas del cordero, las costillas del cordero. Dice que el profeta Samuel, cuando llamó a Saúl, dice que le hizo las mejores costillas, hablando del cordero, de las riquezas del cordero, y le pedimos a nuestro Padre que nos permita comer las riquezas de Cristo, el Cordero de Dios, para ser saciados, para ser llenos, regocijados con el alimento espiritual, y que nuestra alma pueda satisfacerse por la palabra que transforma, por la palabra que regenera, por la palabra que tiene el poder de sanar, liberar, reformar, iluminar nuestro ser. Por eso le decimos sí, amén a la palabra del Padre, la recibimos con gozo, nos preparamos con fe para recibirla en nuestros órganos y con nuestro corazón creerla con todo nuestro corazón y poderla confesar con nuestra boca. Y le damos gracias porque el Espíritu Santo es nuestro asistente. Así como Saúl necesitó que alguien le entregara el alimento, hoy quien nos entrega el alimento es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Samuel, el que le entrega el alimento a los elegidos, a los llamados. Él nos entrega el alimento. Y por eso le damos gracias al Espíritu por estar presente en esta mesa, sirviendo las inescrutables grosuras de Cristo Jesús. Y nosotros le decimos, Señor, tenemos apetito de tu Hijo, tenemos apetito de tu palabra, tenemos hambre y sed de Cristo. Sácianos, Señor, con tu palabra. Y decimos, oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, vamos a fluir. Capítulo 66 lo vamos a leer en el nombre del Señor y con la gracia del Espíritu Santo. Dice el capítulo 66 del libro de Isaías: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones? También yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron,
sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oí palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos, porque aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego, y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fu, Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda de Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá nuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, bendecimos a nuestro Padre por esta palabra tan maravillosa que vamos a recibir, a revelar por medio del Espíritu, y le damos gracias a nuestro Padre porque nos ha dado la vida, el tiempo, la gracia para poder
transitar por toda esta profecía del libro de Isaías. Ya hoy estamos llegando al final de este libro y le damos gracias al Padre Celestial porque durante todos estos días que estuvimos viendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, su Espíritu nos acompañó, su Espíritu nos dio luz para poder comprender las riquezas y las maravillas de Cristo en este libro. Y hoy vamos llegando a la graduación de este libro y primeramente le damos gracias a nuestro Padre porque Él es el que ha puesto el querer en nosotros de conocerle por medio de la palabra. Él es el que nos ha ayudado a recibirla, a entenderla, a nos ha abierto los ojos para ver que cada letra que tiene este libro habla de Cristo Jesús, de la persona gloriosa del Hijo de Dios. Y le damos gracias porque llegamos hoy a la clausura de este libro tan hermoso, lleno de señales de profecía de Cristo. Y le decimos a nuestro Padre que para cerrar este capítulo, este libro profético nos dé luz para poder ver la interpretación final del libro de Isaías. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, vamos al capítulo 66 y que el Espíritu nos dé espíritu de revelación y de sabiduría. ¿Qué dijo el profeta Isaías en el capítulo 66? Empieza diciendo: Jehová dijo así. El que está hablando ahora es Jehová. El profeta está hablando en nombre de Jehová. Recuerden que Dios escogió para ese tiempo al profeta Isaías. No escogió al sumo sacerdote, no escogió al rey, porque para esos días el rey estaba desviado y los sumos sacerdotes también. Todos el pueblo se había desviado de la ley, todos se habían apartado de Dios. Entonces Dios llamó a los que temían a su palabra, y una primera persona que temía la palabra de Dios todavía era Isaías, un hombre que no estaba vestido de vestiduras sacerdotales, un hombre que no era levita, un hombre que no estaba en el templo, no estaba en el tabernáculo, era un hombre que no estaba en los oficios espirituales, pero que en el lugar donde se encontraba haciendo actividades naturales, era un hombre que temblaba la palabra de Dios, que tenía temor a la palabra, y por eso Dios lo llamó. Por eso el capítulo 66 dice Jehová Dios. ¿A quién llamó? Dice: oí palabra de Jehová. ¿Quiénes? Los que tiemblan a mi palabra. Entonces, ¿a quién Dios le envía su palabra? A los que tiemblan a su palabra, a los que reciben la palabra de Dios con fe, a los que reciben la palabra de Dios con temor, a los que reciben la palabra de Dios con gozo, con respeto, con honra. A ellos Jehová les envía la palabra. Es quien recibió la palabra en esos días, en esos tiempos que estaban oscuros, porque Israel estaba oscurecida, había caído en todas las prácticas contrarias a la ley. Por eso Dios los disciplinó, por eso Dios los entregó a los asirios y a Babilonia, porque estaban haciendo obras muy malas, abominaciones, y en el capítulo anterior Dios se las enumeró una por una, lo malo que estaban haciendo. Entonces ya el sacerdote no temblaba la palabra de Dios, ya no tenía temor a entrar al lugar santísimo, ya no se preparaban, los reyes ya no estaban sujetos a la ley. Entonces Dios buscó uno que temblara hacia su palabra, y el que encontró, Isaías, a un hombre que no era de la tribu de Leví, a un hombre que no estaba en los oficios sacerdotales. Dios encontró, porque ¿qué quiere el Señor? Dice: yo busco, ¿qué es lo que quiero? Una persona que tiemble a mi palabra. A esa persona Dios le llama persona pobre en espíritu, humilde de espíritu. Y eso le decimos hoy a nuestro Padre: Padre, siempre consérvanos pobre en el espíritu, humildes en el espíritu. Por eso cuando el Señor Jesús vino en el sermón en el monte, dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Está confirmando la misma palabra del Padre. Lo mismo que habló el Padre, lo habla el Hijo, porque el Hijo nunca habló por su propia cuenta. Todo lo que el Padre hablaba, lo hablaba el Hijo. El Hijo dijo lo mismo que dijo el Padre. ¿Qué dijo el Padre? Bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes de espíritu, porque ellos tiemblan a mi palabra. Entonces, para Dios, ¿quién es el humilde de espíritu y quién es un pobre en espíritu? El que tiembla en la palabra de Dios, el que le tiene fe a la palabra de Dios,
el que toma la palabra de Dios con honra, con respeto, la honra, le teme a la palabra de Dios, esa es la persona humilde de espíritu, la persona pobre de espíritu. Empezamos con una palabra de Dios para los que tienen esta virtud, y nosotros le damos gracias porque el Padre nos ha hecho pobres de espíritu, nos ha hecho humildes de espíritu, porque nosotros recibimos la palabra con fe, la honramos, cada vez que la escuchamos la atendemos con devoción, con honra, con respeto, atendemos la palabra para tratar de que ella la podamos hacer. Ese es el temor que le tenemos a la palabra, la buscamos, la recibimos, porque el Señor nos ha dado un espíritu pobre, nos ha dado un espíritu humilde, y le damos gracias porque eso no es don nuestro, es don de Dios que lo ha hecho en nosotros. Entonces, por eso está la primera característica, que cuando vino el Señor Jesucristo, el Hijo dijo lo mismo en el sermón, le dijo al grupo que estaba: de todo este grupo, bienaventurados son los que son pobres en espíritu. Entonces, muchas personas que estaban allí eran pobres en cuerpo, pobres físicamente, pero eran altivos en el espíritu, eran ricos en el espíritu, eran orgullosos en el espíritu. Para ellos no le entraba la palabra. Por eso no estaba hablando de la pobreza física, sino la pobreza espiritual. ¿Y cuál es la pobreza espiritual? Cuando un corazón es pobre en el espíritu, un alma es pobre en el espíritu, es humilde, cuando la palabra de Dios lo hace temblar, cuando la palabra de Dios es lo que quiere honrar, cuando la palabra de Dios es la que quiere obedecer. Ese es un pobre en espíritu, un humilde de espíritu, el que reconoce que la palabra de Dios es autoridad, que la palabra de Dios es para obedecer, que la palabra de Dios es soberana. Cuando yo tengo esa comprensión, tú tienes un espíritu pobre, tú tienes un espíritu humilde, porque se quiebra ante la palabra, se sujeta ante la palabra, se dobla ante la palabra para obedecerla. A ellos Jehová les habla, el Padre les habla. Entonces, aquí le damos gracias al Padre porque hoy nosotros estamos honrando la palabra, estamos buscando la palabra, estamos recibiendo la palabra todos los días. Eso muestra que tu corazón es humilde, que tu espíritu es humilde, que tú eres pobre en espíritu. Solo que algunas personas lo confundieron con la pobreza física. Entonces pensaron que las personas con mucha pobreza física, tenían que ser más pobres físicos para que Dios le hablara. Y Dios no estaba hablando de ser más pobre físico, sino de ser más pobre espiritual, adentro, en mi respuesta a la palabra de Dios. Porque cuando yo le digo a mi Padre, yo soy pobre en espíritu, le estoy diciendo, para mí la mayor riqueza es tu palabra. Es ahí cuando tú te haces pobre. Cuando la palabra de Dios para mí es la prioridad, es la mayor riqueza en mi vida, es porque tú estás diciendo yo soy pobre y la palabra de Dios es mi riqueza. Entonces es allí donde tú recibes la palabra, y es algo de adentro del espíritu, no es una condición externa. Por eso incluso las personas que son hoy bastante pobres físicas casi no reciben la palabra. Primero dicen, no, yo no tengo tiempo, no, yo que voy a oír esa palabra, yo lo que necesito es dinero, trabajar, porque ellos son pobres físicos, pero ricos en el espíritu. Por eso no tienen la palabra como riqueza. Entonces no es pobreza física, sino pobreza espíritu, adentro. Cuando yo reconozco que la palabra de Dios es soberana, está sobre mi vida, es la que gobierna mi vida, es la palabra que me estremece, es la palabra que me hace pensar todos los días, me hace meditar, me hace confiar, me hace creer, me hace llorar, me hace alegrar. La palabra de Dios es cuando yo tengo ese corazón para ella. Entonces el Señor dice, a ellos yo les voy a hablar, a ellos yo los llamo para hablarles. Y por eso el primero que llamó en este tiempo de Israel fue a Isaías. Aunque todos estaban ricos en el espíritu, todos estaban con el corazón altivo, el espíritu altivo, Dios encontró uno, a Isaías, encontró uno con humilde espíritu, encontró uno con espíritu pobre, que la palabra de Dios lo gobernaba y lo llamó. No encontró eso en el sumo sacerdote, no encontró eso en el rey, en los hombres que se esperaba que fueran los que temblaban. Dios los perdió a ellos y llamó a uno que no estaba dentro de las protagonistas de la parte espiritual. Entonces Dios, ¿a quién llama? A los pobres de espíritu.
a los humildes de espíritu. Y el mismo Señor Jesucristo nos lo dice en Mateo, en el Sermón del Monte, dijo: bienaventurados los de espíritu pobre, los humildes de espíritu, porque ellos reciben mi palabra, porque ellos tiemblan ante mi palabra, corren para mi palabra, honran mi palabra, aman mi palabra. A ellos siempre el Señor les va a hablar, y por eso somos de los que está aquí profetizados, somos nosotros hoy, y le damos gracias al Señor porque Él nos ha dado un espíritu humilde, Él nos ha dado un espíritu pobre para que mi riqueza sea su palabra. Eso ya es una muy buena noticia, porque si el corazón, el espíritu está pobre, es humilde, la palabra de Dios siempre te va a encontrar, siempre va a venir a ti, y tú y yo vamos a reconocer que la palabra de Dios es toda mi riqueza, que es la que me gobierna, es la que me sujeta, la que me doblega, porque sé que la envía el que se sienta en un trono en los cielos. Por eso empieza diciendo, Jehová dice así: el cielo es mi trono. Entonces, si yo creo que mi Padre, el cielo es el trono, pues su palabra para mí es gobierno, su palabra para mí es honra, porque me la está enviando el que se sienta en el trono de los cielos. Y dice: yo soy Jehová, el que pongo los pies en la tierra, porque la tierra es mi estrado. Entonces, todos los que reconocemos esta primera verdad de que Jehová es soberano, de que Jehová es el que gobierna todo el universo, que la tierra solamente es donde descansan sus pies, cuando a mí se me revela eso, yo reconozco que yo vivo por la palabra de ese Padre, que yo dependo de la palabra de Él, y que si Él dice una palabra, para mí la palabra de Él lo es todo, porque es la máxima autoridad del universo, es el único que se puede sentar en los cielos como su trono. Entonces, por eso dice: Jehová dijo así, y empieza a preguntar: ¿a quién llamé? ¿A quién voy a llamar? Dice: voy a llamar, escuchen la palabra de Jehová. ¿Quiénes? Vosotros los que tembláis a mi palabra. Vosotros recibí mi palabra. ¿Y cuál es la palabra de Jehová? La palabra de Jehová es Cristo, porque Cristo es el verbo de Dios encarnado. Entonces, ¿a quién le vendría Cristo? ¿Quiénes iban a recibir a Cristo? Los pobres de espíritu, los pobres de espíritu y los humildes de espíritu. Por eso hay personas que, aunque son pobres físicas, no reciben a Cristo, porque no es de pobreza física, es de pobreza en el espíritu de la persona. Entonces, por eso dice: oí vosotros los pobres de espíritu y los humildes de espíritu, ustedes van a recibir mi palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo es la palabra. Y por eso, si usted y yo recibimos a Cristo, es porque el Padre nos dio un corazón humilde, nos dio un espíritu humilde, un espíritu pobre, para recibir a Cristo. Y ahora Cristo es nuestra riqueza, porque Cristo es la palabra encarnada. Y desde en ese tiempo la palabra todavía era verbo, se manifestaba por verbo. Entonces, ¿a quién le dio la palabra oral? A Isaías. ¿Y por qué se la dio a Isaías? Porque Isaías era pobre en espíritu y era humilde en el espíritu. Entonces, de allí a veces con estas palabras las personas se confunden, porque piensan que el Señor está diciendo que tienes que ser más pobre físico, y Dios no quiere que tú seas extremadamente pobre, extremadamente escaso, porque vas a sufrir mucho. Dios quiere bendecirte, prosperarte, que tengas para ser próspero, para bendecir el reino de Dios, bendecir la familia, la fe, y bendecir a tu casa. Entonces, muchos interpretaron mal, y por eso creen que Dios se complace entre seas más pobre físico, y no es entre más seas pobre físico, es entre más seas pobre espiritual. Que aunque tengas muchas riquezas como David, un palacio de oro, aunque tengas como Salomón mucho, decimos esta noche a nuestro Padre: Padre, guarda nuestro espíritu, que siempre se mantenga humilde, que siempre se mantenga pobre. Esa palabra humilde allí es una palabra que viene de la raíz de una persona que siempre se acuerda que cojea. Es de la palabra de la batalla que tuvo Jacob con el ángel que quedó cojo. Tiene una raíz de allí. Esa palabra humilde es una persona que reconoce
que es polvo, que reconoce que es pequeño, que pasó por pecado y que por eso depende de Dios, que Dios es su todo, su respuesta. Esa es la persona humilde, tiene una conciencia de su pasado, tiene una conciencia de su pequeñez, tiene una conciencia de que justo yo salgo donde los pies de Dios descansan, o sea, soy del estrado de los pies de Jehová. Entonces reconozco que Él es todo supremo, todo soberano, porque Él se sienta arriba en el trono y sus pies donde descansan es donde yo salí para ser criatura. Ese es el humilde, el que reconoce que Jehová lo es todo y que si Él dice una sola tilde, esa tilde me gobierna, que si Él dice una sola palabra, esa palabra es todo lo que yo tengo que obedecer, porque reconozco como la máxima autoridad de todo el universo y reconozco que yo soy derivado de donde Él pone los pies por descanso. Ese es el humilde, ese es el pobre espíritu, el que siempre tiene memoria de toda la obra que Dios ha hecho con nosotros, se mantiene humilde en el espíritu. Entonces muchos confundieron esto con condición pobreza extrema ya de dejamiento, con una confusión, y por eso no hay que caer en esa confusión. Mucha gente pensando que entre más pobre se haga físico, más le va a agradar a Dios. Esa pobreza no es la que Dios, y tampoco le agrada a Dios, porque si no tienes para compartir, para ayudar, pues no vas a poder ser de bendición para nadie, porque ¿cómo vas a poder dar si no tienes? Por eso el Señor dijo, bienaventurado es el que da, más que el que recibe. Y para dar debes prosperar, y es un plan de Dios, es un beneplácito de Dios prosperar a los hijos. ¿Qué padre quiere que su hijo sea muy pobre? Ningún padre quiere eso. Un padre quiere, por el contrario, que su hijo llegue más lejos de lo que él llegó. Un padre siempre quiere que si yo logré hasta 10, el padre quiere que el hijo logre 1000. Si esos son los pensamientos nuestros, cuánto más son los de nuestro Padre Celestial, que los de Él son mayores que los nuestros. Entonces por eso muchos, en muchos lugares, fueron confundidos con esta profecía. Entonces llevaron a las personas a considerar que Dios está hablando del enajenamiento de la vida, del ostracismo, de irse al enajenamiento cultural, social, de apartarse y de ser una condición de pobreza extrema física. Y no es la condición de pobreza extrema, es de pobreza en tu espíritu, de reconocer siempre que si Dios habla, esa palabra me hace temblar, esa palabra me hace mover, esa palabra me hace obedecer, esa palabra para mí lo es todo, porque reconozco que Él se sienta en el trono de los cielos. ¿No, Señor Jesús? Entonces el Espíritu nos da esta claridad para que ninguno se confunda, porque hay muchos lugares donde se han confundido por esta profecía y por la de Jesús en el Nuevo Pacto, porque sí se menciona la palabra pobre y humilde, pero no está hablando de la condición externa o social, sino de la espiritual, adentro de tu espíritu. Entonces, ¿qué dice Jehová? Yo soy el que me siento en el trono. Y si hay alguien que es pobre en el espíritu, el pobre en el espíritu dice, sí, amén, Jehová es el soberano. Yo soy obediente a esa soberanía. Eso es ser pobre en el espíritu, reconocer que Él es soberano y que yo soy hijo que obedezco. ¿Qué es ser pobre en el espíritu humilde? Reconocer que si Dios habla, esa palabra me gobierna, porque yo soy quien recibo la palabra para obedecerla. Eso es ser humilde en el espíritu. Entonces dice, a ellos yo les daré mi palabra y ellos temblarán por mi palabra. Dice el Señor, le pregunta Jehová Dios a su pueblo, le dice, ¿dónde está la casa que ustedes me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dice, ¿no hace en mi mano todas las cosas? Dice Jehová. ¿Qué es lo que le está diciendo Jehová Dios? Ustedes me quieren hacer cosas para mí, me quieren edificar hasta casas, templos de oro como Salomón, me quieren hacer mega templos de vidrio, de acero, de oro, me quieren hacer muchas cosas físicas, pero el Señor dice, yo las puedo hacer. Yo no quiero que ustedes me hagan cosas, yo solamente quiero una cosa, que ustedes tiemblen a mi palabra, que ustedes sean humildes en el espíritu, que ustedes sean pobres en el espíritu, para que
me reconozcan mi palabra y mi soberanía. Entonces le está diciendo, ¿dónde está lo que ustedes me quieren edificar? No es eso lo que yo quiero que ustedes hagan. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que sean pobres en el espíritu, humildes en el espíritu. ¿Para qué? Para que mi palabra esté dentro de ustedes. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Cristo Jesús. Porque a Cristo Jesús solamente puede entrar en corazones humildes, en corazones o espíritus pobres y humildes. Ahí entra Cristo. Cuando mi espíritu se hace pobre, vacío, dice, necesito a Cristo porque es mi mayor riqueza. Cuando reconozco que no puedo vivir sin la palabra del Padre, no puedo vivir sin la palabra continua del Espíritu Santo hablándonos, porque su palabra se vuelve mi riqueza, mi economía, mi vida. Ese es el humilde de espíritu. ¿No, Señor Jesús? Entonces, ¿qué querían ellos? Edificar ciudades, edificar templo para Dios, edificar. Y Dios le dice, lo que quiero mirar al que es pobre en espíritu, al que es humilde en espíritu, a él lo quiero mirar. Dice, porque ustedes hacen muchas cosas, me quieren hacer edificios de oro, pero eso no me agrada a mí si ustedes no son pobres de espíritu. Eso no me agrada a mí si ustedes no son humildes de espíritu. Porque ¿qué me sirve que ustedes me den un templo de oro si ustedes están haciendo puras abominaciones que mi palabra nunca les mandó? Incluso lo que mi palabra les pidió no lo están haciendo. Entonces, no me agradan las obras que ustedes están haciendo, así sean buenas, así sean megatemplos. Me hacen sacrificios, dice, ustedes me llevan sacrificios y de bueyes gordos, porque llevan bueyes gordos, pero el Señor le dice, por estar ricos en su espíritu y altivos en su espíritu, el sacrificio que ustedes hacen, yo lo veo como cuando lo hacen, como si ustedes mataran a una persona. Dimensionen ustedes lo que Dios dice. Dice, ustedes se ven matando un buey, pero yo desde los cielos en el trono lo percibo como si ustedes están matando a un ser vivo, a un ser humano. No me agrada ese sacrificio. Y ustedes piensan que me están agradando con esos bueyes gordos, porque ustedes piensan que la riqueza es externa, y lo que yo quiero es que ustedes, mi palabra los haga rico adentro, que agarren mi palabra y mi palabra los haga temblar, los estremezca para decir sí amén a la palabra de Jehová, sí amén a Cristo, sí amén a lo que el Padre dice, y me hagan mover esa palabra. Ese es el pobre, ese es el humilde de espíritu. Por eso Faraón era rico en espíritu. Faraón era rico y orgulloso en el espíritu. Por eso nunca lo hizo temblar la palabra. Aunque la palabra le sacó piojos a su nación, le sacó ranas, le sacó úlceras, le sacó moscas, le sacó una tiniebla de 3 días, le sacó plagas, granizos, dañó las langostas, las cosechas. Faraón nunca la palabra de Dios lo hizo temblar. Era un corazón rico, un espíritu rico, altivo, que la palabra no entró para hacerlo temblar. Pero a los humildes, la palabra de Dios nos da temor. La palabra de Dios nos da movimiento para decir sí, amén, Señor, yo reconozco tu palabra en mi vida. Si tu palabra me dice eso, sí, amén a tu palabra, porque tu palabra es soberana, tu palabra me gobierna, porque yo soy del lugar donde tus pies descansan. ¿Qué está diciendo Dios? Si está diciendo que los pies de Él descansan en la tierra, lo que está diciendo es fácilmente Dios con una pisada puede destruir todo lo que está en la tierra. Entonces eso nos da temor de Dios, eso nos da respeto a Dios. Es todo glorioso, todo divino, todo soberano, y su palabra para nosotros debe estremecernos. Debemos buscarla, honrarlo, honrar su palabra. ¿Y cuál es la palabra? Cristo es la palabra, y el verbo que se emite por la predicación es la misma palabra. Cristo es la palabra encarnada y la palabra oral es Cristo, porque Cristo es el verbo de Dios. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Le está reclamando, porque recuerden que en Isaías el pueblo de Dios le reclama porque se han alejado de la ley, se han alejado de Dios, están por muy malas obras. Entonces Dios les empieza a decir, ustedes me sacrifican bueyes, corderos, pero cuando me sacrifican una oveja, un cordero, yo lo veo como si ustedes estuvieran degollando un perro. Entonces el Señor le dice, ustedes no lo ven así, pero yo que soy Dios
no me agrada su sacrificio, porque ustedes sacrifican los bueyes, pero es como si sacrificaran personas, sacrifican las ovejas, pero es como si ustedes degollaran un perro. ¿Y qué es un perro? ¿Qué significa un perro? Aquí en esta cultura, fidelidad. Es como si ustedes degollaran a lo fiel, la fidelidad de Dios. Entonces, es como si degollaran lo que para ustedes los cuida. Entonces está hablando de Jehová Dios. Le está diciendo, yo que soy el que les doy todo, soy fiel a ustedes, ustedes me transgreden a mí, pasan por encima de mi palabra. Entonces por eso les hace metáforas con los sacrificios. Luego le dice, ustedes me ofrendan y traen unas ofrendas mecidas, grandes, pero sus ofrendas es como si ofrecieran sangre de cerdo. ¿Y qué era el cerdo para esa cultura y para la ley antigua? Era abominación, era un alimento inmundo. Si la carne era inmunda, ¿cuánto más la sangre? Entonces le dice, cuando ustedes me traen esas ofrendas, para mí, yo la veo como si fuera sangre de cerdo. Israel ellos pensaban que lo estaban haciendo bien, porque lo estaban haciendo. Todas las obras sí eran las que Dios les había mandado a hacer, a sacrificar bueyes gordos, a darle ofrenda a Jehová, a hacer sacrificios, a hacer incienso, todo eso lo había mandado a Dios, pero con el corazón pobre. ¿Y qué significa con el corazón pobre? Con la palabra por dentro. Ellos lo estaban haciendo por la palabra por fuera, sin tener en cuenta la palabra de Dios, toda la palabra. Entonces Dios dice, todas esas obras me desagradan. Aunque son las obras que yo les mandé a hacer, no tienen para mí significado, porque lo están haciendo sin la palabra por dentro de ustedes. Él dice, vienen y me ofrecen incienso, porque también ofrecían incienso, y me ofrecen incienso, y dice Jehová Dios, cuando ustedes me ofrecen incienso, es como si ustedes estuvieran bendiciendo un ídolo, al cual Dios decía que abominaba la idolatría. Dios le decía, todas sus obras, aunque ustedes la ven buenas en sus propios ojos, todas son abominables, y por una sola razón, porque ustedes se hicieron ricos en su espíritu, se hicieron altivos. ¿Y cuándo es altivo adentro? Cuando no me importa la palabra de Dios, cuando vivo la vida sin dejar que la palabra entre a mi vida, cuando hago planes, proyectos, familia, hago futuro y la palabra de Dios nunca está en mi vida. Eso es la persona altiva. Entonces Dios dice, todas las obras que haga, por muy buenas que sean y no te dediques a hacer malas, son desagradables, porque a Dios lo que le agrada no son las obras externas, lo que le agrada es lo que pasa dentro de tu corazón, de tu espíritu, que la palabra more en tu casa aquí adentro. Cuando la palabra de Dios, tú reconoces que todo lo que vas a hacer necesita la palabra de Dios, ligarse a la palabra de Dios, es cuando todo lo que hagas ya es bendición para Dios, a Dios le agrada lo que hacemos. Entonces Israel hacía muchas obras, pero con un corazón rico, altivo. Entonces Dios dice, pues sus obras son desagradables, porque sí deben hacerlas, pero con un espíritu humilde, con un espíritu pobre. ¿Y cuál es el humilde y el pobre espíritu? El que la palabra de Dios lo hace temblar. ¿Y qué significa eso? Que no puedo hacer nada sin la palabra, que todo lo que hago, la palabra de Dios es mi medidor, es el que me mide, la palabra de Dios es el que me regula, la palabra de Dios es el que me da en la dirección, como si fuera mi GPS. La palabra de Dios está presente en mi vida. Entonces por eso es que la iglesia de Cristo no puede vivir sin la palabra. Por eso es que la iglesia de Cristo no puede estar por allí sin recibir la palabra. La iglesia de Cristo debe ser como Israel cuando salió desde Egipto. Todos los días iba y recogía el maná. ¿Qué significa? Todos los días debo recibir la palabra. Todos los días necesito una palabra. Solo que la iglesia ha caído en malas costumbres. Algunos creen que la palabra la reciben de mes en mes, de año en año. No, cada año yo voy por ahí y recibo un sermón. Eso no es temblar a la palabra. Eso es tener por poco la palabra. Si yo tengo algo que le presto atención cada año, significa que no te importa. Pero cuando yo tengo algo que todos los días le presto atención, es porque es importancia, es prioridad para tu vida. Hay personas que tomaron la costumbre de hacerlo de cada domingo en domingo. También todavía no es prioridad la palabra, porque lo que es prioridad para uno es todos los días. Por eso cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no le mandaba el maná cada mes, no le mandaba el maná cada 8 días,
le manda el maná todos los días, y todos los días Israel debe ir a comer el maná. El maná es la palabra. Todos los días yo necesito la palabra. Por eso toda la iglesia de Cristo en todos los lugares deben tener matutinos. ¿Qué matutinos? También llamados devocionales. Todos los días las iglesias del Señor en toda la faz de la tierra, todos los hermanos de todas las visiones deben todos los días estar recibiendo una palabra diaria en el matutino, diaria en el matutino. Eso es cuando la palabra es mi prioridad, cuando la palabra es mi vida, cuando la palabra es mi riqueza, cuando la palabra me hace temblar, cuando yo comprendo que yo no puedo vivir sin su palabra, que yo necesito continuamente que mis oídos reciban la palabra del Señor enviada. Entonces por eso hay que dejar las malas costumbres. Por eso el apóstol Pablo dice, las malas costumbres corrompen. Hay malas costumbres que a veces nuestros amados hermanos o nosotros mismos habíamos tomado, solamente que por el Espíritu Santo nos ha ayudado a corregir y a salir de las malas costumbres y a venir a las sendas que deben ser la iglesia, recibiendo la palabra todos los días de su vida, porque reconoce que no podemos vivir sin la palabra de Dios y que la palabra de Dios no es una opción. No, de pronto cuando se muere alguien voy por al templo, de pronto cuando bauticen a alguien voy y escucho por una palabra. Eso significa que eres altivo, que eres rico en espíritu, no estás pobre. Y por eso es que todas las obras que haga afuera a Dios no le agradan, porque Israel no era que no hacía obras, estaba haciendo muchas obras. Entonces se parece a Cristo en Apocalipsis. Le manda la carta a la iglesia y le dice, usted hace muchas obras, iglesia de Éfeso, estás haciendo muchos sacrificios, muchas ofrendas, está haciendo todo, pero no hay amor por mí. Usted está haciendo obras mecánicas como un siervo, pero yo lo que te digo es que me ames, y las obras están separadas de mi amor. Entonces le mandó a que volviera a despertar el primer amor. Lo mismo le está diciendo aquí el Padre Israel, déjenme entrar. Por eso dice, todo lo que ustedes hacen y lo compara con cosas muy abominables como la sangre del cerdo, lo compara con la oración de ídolos, lo compara con matar personas, que era el mandamiento no matarás, abominable, lo compara con matar un perro, que es fidelidad, tu amigo fiel, matarlo fiel. Te lo está diciendo, todas tus obras para mí son desagradables, por una sola cosa, Israel. ¿Por qué? Porque te hiciste rico, porque me sacaste a mí de adentro, porque mi palabra ya para ti no significa nada. Mi palabra antes te hacía temblar, mi palabra antes te hacía hacer cosas para Dios, mi palabra antes tú la escuchabas y llorabas, la palabra antes la querías escuchar todos los días, querías leerla todos los días física, pero de un momento a otro ya mi palabra no está en tu agenda, no está dentro de tus libros prioritarios, no está dentro de tu agenda de escuchar todos los días un matutino. Entonces mi palabra ya no te hace temblar, y ahí es cuando tenemos que tomar esta palabra, y si hay una mala costumbre, abandonarla y decirle, Señor, tu palabra es mi prioridad y mi agenda va a estar recibiendo tu palabra, y entre los libros de todos los que pueda leer, el tuyo es el primero, el tuyo es la corona en los libros, tu palabra es lo que yo necesito. Ya no voy a tener la palabra de cada domingo, en cada domingo, no, todos los días que me den la palabra los ministros, que me dispensen, porque yo necesito la palabra del Señor como prioridad. ¿Qué más le dice el Señor? Ya para despedirse en Isaías 66, le dice el Señor, oí palabra de Jehová, vosotros, pero mire quiénes, vosotros quiénes, los que tembláis a su palabra. Y ya sabemos quiénes son los que temblan a su palabra, los pobres de espíritu y los humildes de espíritu. Y dice, vuestros hermanos los aborrecen y los echan fuera por causa de mi nombre. Es que está diciendo que los hermanos mayores están aborreciendo a los hermanos menores. Parábola del hijo pródigo. Parábola del hijo pródigo. Parábola del hijo pródigo. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Jehová Dios a Israel, su pueblo? Le dice, mire, dentro de Israel van a haber dos grupos, dos personas. Dentro del pueblo de Dios van a haber siempre dos personas, los hermanos mayores y los hermanos menores. Los hermanos menores son más poquitos, pero son los que tiemblan ante la palabra de Dios. Y los hermanos mayores son muchos, y son mayores, son más gordos, son más grandes, tienen más cosas porque son primogénitos,
pero ellos ya no tiemblan ante mi palabra. Y así mismo como en Israel, habían dos clases de hijos. En la casa del Padre Misericordioso habían dos clases de hijos. En el cuerpo de Cristo hay dos clases de hermanos: los hermanos mayores y los hermanos menores. ¿Y qué hacen los hermanos mayores? Los hermanos mayores dice que desechan a los que tiemblan a la palabra de Jehová. Dice, los sacan fuera. Y dicen, los aborrecen y los echan fuera por causa de mi nombre. Y los hermanos mayores dicen, es que es para que Dios sea glorificado. Dan gloria a Dios, pero ellos ya la palabra no los hace temblar. Le dice, ¿a quién le voy a hablar? No a los hermanos mayores, le hablar a los hermanos menores. Por eso en la casa del Padre Misericordioso, el hermano mayor quería que el hermano menor lo echaran fuera, que no lo dejaran entrar. Pero el hermano menor estaba temblando más por la palabra de Dios que el hermano mayor, porque él reconoció que pecó contra Dios y tembló. Dios, voy donde mi padre. Pero el hermano mayor no tembló en misericordia cuando el hermano vino. No tembló por la palabra que dice perdonar las ofensas, dar compasión. No tembló, sino por el contrario, fue despiadado, que lo saquen, que lo regresen, no le hagan fiesta. No tembló. ¿Quién tembló? El hermano menor, reconociendo que había pecado, humilde de espíritu. Dios, volveré a mi padre, y por lo más que me haga un siervo, humilde de espíritu. Y en él, que le tembló la palabra adentro, recibió gracia. Y el hermano mayor no recibió gracia. Le está mostrando que hay dos tipos de personas, dos tipos de hermanos: los que se hacen mayores, los que se hacen ya con un Dios por fuera y solamente tienen los ritos, solamente tienen los protocolos, pero ya la palabra no los hace temblar. Y ven con malos ojos a los pequeños que todavía temblamos por la palabra, que la palabra nos hace temblar. Te dice, va a haber una competencia allí entre ellos dos, pero dice, yo le voy a hablar a los que tiemblan a mi palabra. O Señor Jesús. Le dice, ¿qué dicen los hermanos mayores? Ellos los van a aborrecer. Ellos van a querer que ustedes estén afuera de la casa. Dijeron, y es para la gloria de Dios, pero Él se mostrará para la alegría vuestra y ellos serán confundidos. ¿Quién fue confundido? Estos hermanos mayores. Porque ¿quién eran los hermanos mayores de Isaías? El sumo sacerdote. Ustedes alcanzan a dimensionar cuál era la expresión del sumo sacerdote al ver que el que estaba hablando era un hombre que nunca había estado en el santuario y que estaba hablando visiones que no le habían sido dadas al sumo sacerdote. Pues era lo mismo que cuando Jesús vino. Los sumos sacerdotes se sentían muy enojados porque como que Jesús, que era el hijo de un carpintero, podía hablar misterios que ellos no tenían siendo los sacerdotes de Dios. No, Señor Jesús. Entonces, los hermanos menores temblamos a la palabra. Y cuando el Señor nos habla, decimos sí, amén a su palabra. Entonces debemos orar al Padre para que nos guarde de caer en esta conducta. ¿Y qué es esta conducta? Una religión vacía, una religión muerta. Que aunque se habla de Dios, la palabra ya no nos hace temblar. Que aunque la palabra dice no juzguéis a nadie, las personas, nuestros hermanos, juzgan a todos. Te juzgan a ti, están queriendo señalarte, pero la palabra dice no juzguéis y no tiemblan ante eso. Dice tenga compasión con los débiles y no tiemblan ante esa palabra. Dice no, saquémoslo de la casa, matemos a ese hermano, matemos a esa mujer adúltera. No los hace temblar la palabra del Señor. Ya se convierte en una religión vacía, en una religión de protocolos, de muchas prácticas y obras, pero Dios dice todas las aborrezco. Porque ellos decían, lo hacemos para la gloria de Dios, para que Jehová sea glorificado, pero Jehová dice, no me glorifica. ¿Quiénes me glorifican? Los pobres de espíritu, los que mi palabra siempre los hace volver en sí, y que reconocemos que sin la palabra nosotros nos desviamos, que sin la palabra volvemos a la vida antigua, que sin la palabra otra vez nos volvemos a oscurecer, y por eso todos los días necesito su palabra, porque sin su palabra me pierdo, sin su palabra yo no puedo vivir. Entonces su palabra es mi prioridad, me hace temblar, y es la palabra que honramos y damos gracias al Señor porque nos las ministra por medio del Espíritu Santo. Oh Señor Jesús. Entonces, dos tipos de personas dentro de la misma casa, como el hijo pródigo y como en Israel habían dos tipos de personas, y también en el cuerpo de Cristo hay dos tipos de personas. Entonces, por eso
ya está todo profetizado. Entonces queremos tener paz con nuestros hermanos mayores. Y si en algún momento usted ha tropezado con hermanos mayores, paz con los hermanos mayores. Y seguir glorificando al Señor y seguir comiendo la palabra, que es la que todos necesitamos. Porque finalmente Él dice, yo me voy a mostrar a todos. Dice, me mostraré y seré la alegría vuestra. ¿Qué más le dice el Señor? Le dice Jehová Dios, yo los haré nacer porque yo soy el que yo doy a luz, yo soy el que hago nacer todas las cosas, y un día haré nacer a Israel de nuevo. Todo, tanto hermanos mayores como menores, nos va a hacer nacer. Entonces por eso damos gracias, porque todas las cosas van a ser nuevas por medio de Cristo. Cielo nuevo, tierra nueva, cuerpo nuevo, nombre nuevo, ciudad nueva, todo nuevo. Todas las cosas que vamos a ver en resurrección son nuevas. Todavía nosotros no las alcanzamos, por muy buena imaginación que tengamos, no las alcanzamos a imaginar. Son cosas inefables las que van a venir en la resurrección, cuando Cristo regrese. Son todas nuevas, maravillosas, y nos esperan para nosotros. Que lo único que tenemos que hacer, mientras que sucede todo lo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, temblar ante la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo cierra el libro de Apocalipsis? Ya nos va a hablar de los cielos nuevos y la tierra nueva, de todo lo nuevo. Pero ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el resumen de todo el libro? Uno solo. Después de leer todo eso, por eso cuando alguien lo empieza a leer solito, no lo entiende, porque hay mucho juicio, mucha tragedia, dice que va a venir muerte, disciplina, asolamiento, o sea, podría confundirse, hay muchos nombres de naciones, pero al final, lo que se dice al final es lo más importante del libro. En todo libro que tú veas de la Escritura, lo último es lo más importante, porque es como si fuera la conclusión, el resumen. ¿Y qué es lo que dice el profeta Isaías de resumen? Una sola cosa. ¿Qué te pide Jehová Dios? Que tiembles ante tu palabra, que ames la palabra del Señor, que la honres, que la busques ahora que es predicada, porque dice que llegará un momento en que la palabra no sea ministrada en el mundo. Llegará un momento en que tengan comezón de oír y no hay quien les predique. Entonces, ¿qué es el último consejo que me dice Isaías, dejando a un lado todas las profecías de juicio? Una sola verdad. Busquemos la palabra del Señor todos los días, vivamos por su palabra, honrémosla, y cuando Él nos dé la palabra, que nos haga temblar, es decir, su palabra es la que me gobierna. Si su palabra me dice algo, yo le digo, sí, amén a tu palabra, Señor, es así, y yo me sujeto a ella, porque es tu palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo es la palabra. Entonces el gran resumen de Isaías, después de haber visto todos estos 66 capítulos, amados, ese es lo que debe quedar aquí adentro. Si a ti se te olvidaron los nombres de las naciones, se te olvidaron todas las otras fotos, tranquilo, que se te quede esto, es lo más importante. ¿Cuál? Tenga la palabra como tu honra en tu vida, tenga la palabra como tu riqueza, tenga tus oídos continuamente pegados donde esté la palabra, tus oídos atentos a la palabra y buscando la palabra todos los días. Si eso haces, el Padre siempre te va a hablar, y las obras que tú hagas al Padre le van a agradar, porque eres pobre de espíritu, eres humilde de espíritu. Entonces, esta es la verdad con la que Isaías va cerrando el libro. Amados, recibamos la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, a tiempo y fuera de tiempo. A los que la ministramos, y el Señor nos ha dado esa gracia, por gracia del Señor, porque no es por mérito nuestro, ni porque seamos los más perfectos de ustedes, no. Gracias al Señor que nos permitió darnos una palabra en la boca para ministrarla. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? A los que la ministramos, por gracia del Padre, ministrenla a tiempo y fuera de tiempo. Esto significa como que ministren en la mañana y ministren en la noche. A toda hora esté ministrando la palabra, ministro. Y a los que la reciben, pues ustedes recíbanla a todo tiempo y fuera de tiempo, en la mañana y en la noche. Recibiendo la palabra todos los días, tú vas a ver cómo Cristo crece en ti y los frutos del Espíritu Santo crecen en ti, y todas las cosas Dios las añade a tu vida, porque Dios se vuelve el soberano. Tu vida la empieza a gobernar el que está centrado en el trono de los cielos. ¿Y qué te podrá faltar? ¿Qué te podrá pasar si tu vida la está gobernando? No el que está sentado en la casa de Nariño, ni en la casa blanca, ni en la casa rosada. Tu vida la está gobernando el que está sentado en el trono de los cielos. Ahí donde está tu seguridad, ahí donde está tu paz, ahí donde está tu plenitud, tu bienestar, la alegría de tus hijos, de tu casa, porque a ti te está gobernando
el que está en los cielos sentados. Pero la única forma de que Él te gobierne es por medio de la palabra. Si yo no tomo la palabra, Él no te puede gobernar, porque el Padre gobierna por medio de su palabra. Entonces, cuando su palabra viene a mí, yo la recibo, la busco, la recibo, no me pierdo nada de su palabra, la palabra ha encontrado una morada en tu casa. Y esa palabra te hace temblar. A ellos les habla el Señor. Todos los días les habla el Señor. Amén, Guillermo. La palabra te habla a tu corazón y nos hace temblar, porque nosotros somos amantes de la palabra. Y por eso todos los que han venido siguiendo este matutino ya vamos en Isaías, o sea que usted ya casi todos tus oídos han escuchado toda esta palabra, tus ojos la han visto. Eso significa que tú amas la palabra. Y nos falta aquí los próximos años, lo vamos a invertir en seguir viendo lo que nos falta hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque somos amantes de su palabra, porque necesitamos conocer toda su palabra, tilde por tilde, letra por letra, porque eso es cuando yo le digo, Señor, tu palabra es mi prioridad. Tu palabra es Cristo y tu palabra es el libro corona de mi vida, que yo debo conocer, que lo debo tener subrayado, marcado, conocido en mi corazón, es predicado, escuchado por los ministros, la palabra del Señor. Entonces, eso es el consejo de Isaías. Si usted dice, Isaías, ¿qué consejo me deja usted después de todas esas profecías que me habló? Uno solo: sea pobre en espíritu, humilde en espíritu. Y no se confunda, porque Satanás es experta en confusión. No es que te vayas a ser pobre en lo físico, no, porque el Padre te quiere bendecir, el Padre te quiere prosperar. Por eso el apóstol Juan le dice a un hermano que se llamaba Gallo, le dice: hermano Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma. Claro, porque cuando tú prosperas, eres más dadivoso, eres más generoso con la casa de Dios, con los proyectos de Dios, eres más generoso con la familia de la fe, puedes ayudar más a tu casa, puedes bendecir, porque si no tienes como bendices. Te dio a Dios, porque muchos se han dejado confundir en que lo que Dios dijo es que quería que fueran pobres en lo físico. No, eso es un engaño. Dios no quiere que tú seas pobre en lo físico. Pobre, dice clarito, en el espíritu. En tu espíritu es donde debes ser pobre. Humilde en el espíritu. Y la única forma de mostrar y saber que alguien es pobre en el espíritu es mostrando la riqueza de la palabra en él. Cuando para ti la palabra es tu mayor riqueza, tú eres pobre en el espíritu, porque la palabra es tu riqueza. Eso significa que yo soy pobre, porque la palabra es mi riqueza. Entonces, finalmente, ¿qué le dice Jehová Dios a su pueblo? Aquí le está hablando a su pueblo y nos habla a nosotros, a la iglesia. Le dice: yo traeré, cuando venga Cristo, cuando venga el ángel de Jehová, lo llama él aquí en la profecía, cuando venga el ángel de Jehová, alégrense, porque yo les voy a llenar de gozo, porque yo los voy a consolar, porque ustedes tendrán la paz como un río. ¿Qué va a ocurrir si la palabra del Padre entra en mi corazón y se hace mi riqueza? Tú vas a tener paz como un río. Tú vas a descansar en paz, a despertar en paz, a vivir en paz, porque lo dice el escritor: paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, van a haber aflicciones, van a haber situaciones, todos los días hay que resolver cosas, pero tú tienes una paz que te gobierna, la paz de tu Padre, porque la palabra está en ti. Cuando la persona no tiene la palabra, la paz no está en esa persona. Por eso cualquier cosa pequeñita que le pase, ya se desespera, ya duda, ya teme, ya hace alboroto, porque piensa que no va a poder, porque la paz no está. Porque la paz no es un estado emocional, la paz es un fruto que se da por la palabra implantada. Cuando usted tiene mucha palabra del Padre adentro, ella se convierte en paz en tu vida. Entonces, aunque pasen cosas y todos los días haya que resolver situaciones, tú en paz vas a ver la respuesta de Dios en todas las situaciones. Pero eso es el fruto de mucha palabra, de mucha palabra. Por eso, amados, esto, si todos nosotros los que estamos hoy recibiendo esta palabra, de aquí hasta el resto de tu vida, tú te dedicas todos los días, independientemente de lo que pase en la congregación donde vaya, independientemente de lo que pase con el pastor, pase con los ministros, con los músicos, que de pronto usted un día salió y vio por ahí al ministro que toca la música en otro, independientemente de todo eso, usted no puede perderse en esas distracciones. Vaya y reciba la palabra, la palabra, la palabra, y usted atesore la palabra, porque la palabra es la que te va a la victoria.
que muchas personas cuando empiezan a ir a los lugares donde se necesita la palabra, tropiezan, es con los vasos, y se les olvida que los vasos somos de carne, que nosotros tenemos la misma habilidad que todos ustedes. Entonces, no, porque yo salí un día, vi al músico que ministraba allá, lo vi por ahí, entonces yo ya no vuelvo, yo ya cierro mi oído a la palabra. No, porque usted tiene que seguir siendo pobre, humilde en el espíritu, y Dios va a seguir hablando por nuestros vasos que todavía no son de honra, que todavía no son tan perfectos. Dios va a seguir hablando su palabra, porque por medio de quién la va a hablar, de los árboles, de las estrellas, no, la va a hablar por vasos que todavía tenemos aguijón, que todavía tenemos debilidad, que todavía dormimos, nos cansamos, por medio de nosotros el Señor va a hablar. Entonces no encuentren tropiezo. Por eso el Señor dijo, bienaventurado el que no tropieza conmigo. ¿Por qué? Porque muchos tropiezan es cuando van a los lugares donde se ministra la palabra, porque van a pasar experiencias, suceden, porque allí está el espíritu y la carne, es normal que suceda. Tratamos de que no sucedan, pero allí están las dos competencias. Pero todos cuando recibimos esta palabra, yo sigo recibiendo la palabra, yo sigo comiendo la palabra que Dios me da, yo sigo amando la palabra del Señor. Porque si tú te aíslas y te haces solo, ¿quién te va a dar la palabra? ¿Quién te va a explicar la palabra? ¿Qué Felipe te va a venir a explicar la palabra como al eunuco? Si no hay quien la explique, entonces, ¿cómo haces para entenderla? Necesitas los dones del Espíritu, los dones de los ministros para ayudar, para explicar la palabra. Entonces por eso le decimos, Señor, tu palabra es mi riqueza, tu palabra es mi mayor prioridad. Y aún en mi casa tú debes tener tu libro, que usted dice, este es mi libro de libros. Por muy buenos libros que me lea, hombres, no superan a este, porque este es el libro de mi Padre Celestial, este es el libro de lo eterno, este es el libro que está en mi corazón, la palabra del Señor. Entonces por eso el consejo que te va a dar finalmente este profeta, que es un profeta que Dios llamó, que no estaba en el tabernáculo. ¿Pero por qué lo llamó? Porque era pobre en el espíritu, no porque era pobre físico. Por eso Dios llamó a un profeta como Eliseo. Eliseo no era pobre físico, dice que tenía 12 yuntas de bueyes, para ese día eso era rico, pero Eliseo era pobre en el espíritu. Y Dios le puede hablar a los que son pobres en espíritu, a los que son humildes en el espíritu. ¿Y quiénes son los que decimos, Señor, tu palabra me hace temblar? Tu palabra es mi prioridad, la buscaré de mañana, de noche, todos los días que yo tenga oídos para oír. Antes de que esto se cierre y no pueda oír, yo voy a desgastar mis tímpanos en tu palabra, voy a desgastar mi iris en tu palabra, hasta que ya mis órganos, hasta que un día me toque recibir la palabra por exhalación, pero te voy a buscar por la palabra. Y eso es lo que va a permitir que nosotros veamos la paz de Dios como un río. Dice, yo vendré y tendrán paz como un río, tendrán gloria entre las naciones como torrentes que se desbordan, y los voy a consolar, y sus huesos reverdecerán. Y le empieza a dar todas las promesas a Israel y hoy a la iglesia. ¿Qué más le dice el Señor finalizando? Yo conozco tus obras. Lo mismo, mire qué hermoso es el Hijo, porque el Hijo dice que nunca hablaba por su propia cuenta, siempre el Hijo habló lo mismo que el Padre. Y acá el Padre le dice, yo conozco tus obras. Y Cristo cuando manda la carta en Apocalipsis, ¿qué le dice a la iglesia? Yo conozco tus obras, el mismo lenguaje, porque el Cristo habla lo mismo que su Padre. Dice, yo conozco la obra de ustedes, conozco hasta sus pensamientos. Tiempo vendrá donde los voy a juntar a todos, a todas las naciones, y verán mi gloria. Esa es la venida de Cristo, que no solamente va a ser para Israel, todas las naciones de la tierra van a recibir el Evangelio de Dios. Todos van a recibir la luz del Señor por medio de la predicación de la palabra. Entonces, amados, este es el final de este maravilloso libro. Es un final maravilloso, nos deja la mayor riqueza, el mayor consejo, así como cuando Moisés ya se iba a despedir en Deuteronomio, le dio los mejores consejos a los que se quedaban. Isaías nos está dando el consejo de consejos. El mayor consejo que debe tener una persona en la vida es este: ame la palabra de Dios, haga que tu casa sea una casa de Cristo. También le llaman casa de paz. Cuando yo tenía hace muchos años que era niño, lo llamaban grupo bíblico. Haga que tu casa sea eso. Dígale a tus pastores, pastor, haga una casa de paz en mi casa. Lleven la palabra acá. Cuando yo hace muchos años lo hacía cada miércoles o cada jueves. Hoy se llaman en nuestra visión casas de Cristo.
Cada visión le pone un nombre, pero eso es amar la palabra, eso es darle lugar a la casa, la palabra, porque la palabra está yendo a tu casa. Cuando tú abres también le llaman célula, cuando tú abres una célula y dice, pastor, ministro, por favor traigan un altar acá a mi casa, la palabra, para que también allí usted está siendo pobre de espíritu, está siendo humilde de espíritu, está diciendo, venga tu palabra a mi casa, Señor, porque no podemos vivir sin tu palabra, y tu palabra alcance a mis hijos, produzca salvación, aunque todavía no quieran oír la palabra. Entonces la persona nunca hace una célula, nunca abre una casa de Cristo para que la palabra muestra que la palabra no es su prioridad, que la palabra no es su riqueza, que otras cosas lo son, pero no la palabra. Por eso todos los que tienen una casa, siéntanse regocijados porque van por buen camino. Todos los que están recibiendo los matutinos todos los días van por buen camino. Todos los que reciben en la noche la vianda van por buen camino, porque es lo que te dice Isaías en el 66, dice, amen la palabra, no se alejen de la palabra, porque los que tiemblan ante la palabra, el Señor les va a hablar, pero continuamente debo buscar su palabra, recibirla. Entonces los que no tienen su casa como una casa de paz, una célula de paz, hable con tu pastor, hable con tu líder. Por favor, si oramos para que mi casa sea una casa donde vaya la palabra el día que les toque. Eso se hace cada semana, pero en mi casa la palabra está levantándose como un altar. Y eso es bendición para tu casa, amado. Eso es bendición. Entonces, finalmente, segundo propósito. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dos cosas. Una, que amemos su palabra. Pero ¿cuál es su palabra? La palabra es Cristo, que lo amemos, pero la palabra también es la palabra oral. Y dos, dice, todos vendrán de mes en mes, de día en día de reposo, vendrán una cosa, a adorarme, a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, ¿para qué Dios nos creó? No lo dice al final del libro. Él quiere que todo lo que Él creó le adore. Eso es lo que el Padre quiere. Por eso cuando el Señor Jesús vino dijo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Padre quiere, que tú y yo seamos sus adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Pero ¿cuál es el camino para llegar a adorar? Sin la palabra no se puede. Si no me hago pobre de espíritu, no puedo ser un adorador. Por medio de la palabra, yo me voy convirtiendo en un adorador de mi Padre. Sin la palabra no se puede ser adorador. Es que quiere finalmente el Padre, que todas las naciones lo adoren, porque Él es digno de adorar. Pero ¿por dónde empieza el camino? Mi comunión con la palabra de Dios, mi actitud con la palabra de Dios. ¿Cómo la recibo? Debo recibirla con todos mis sentidos, con fe, dispuesto a oírla, a entenderla, a comerla, a atesorarla, a poner los ojos en estas letras todos los días para conocerla. Y si hay preguntas con tu ministro o en oración y pregunta al Espíritu, no entiendo esto, y Él te ayuda. Pero ¿qué quiere finalmente el Señor? Lo que el Señor Jesús dijo, que todos amen al Padre y lo adoren, porque Él es el único digno de adorar. Hasta el Hijo de Dios adora al Padre, porque Satanás le dijo a Jesús, póstrese ante mí y yo te entrego todas las riquezas de la tierra, los poderes, los tronos. Y el Señor Jesús le dijo, solo a mi Dios adoraré. Si el Hijo de Dios, Cristo, adora al Padre, que es el Hijo unigénito, cuánto más las criaturas que hemos sido sacados donde Jehová tiene el estrado a sus pies, cuánto más nosotros debemos adorar al Padre Celestial, cuánto más necesitamos adorar a este Dios de gloria, al Señor Jehová. Pero amados, sin la palabra no es posible. Por eso la iglesia debe atesorar la palabra, debe ser rica en palabra. Y la única forma es en mesas, cuando hacemos las mesas y oramos en el Señor y el Señor nos da su bendita palabra y la vamos conociendo de Génesis, Apocalipsis y la que Él hable por el Espíritu. Le damos gracias al Señor porque finalmente todas las naciones, dice, irán a adorar al gran Rey. Cada nación irá a llevarle ofrenda al gran Rey de adoración cuando venga Cristo en el monte de Sión. Cuando venga el Señor en el reino milenial, todas las naciones tendrán que ir a adorar al Señor, todas. Y nosotros somos los primeros que estaremos allí porque somos su iglesia, su esposa, su cuerpo. Amado, le damos gracias a nuestro Padre maravilloso
a nuestro Padre Jehová en esta hora. Lo bendecimos porque nos ha permitido llegar a la conclusión tan bella del libro de Isaías. Nos ha permitido ver cada fotografía, cada capítulo, lo disfrutamos cuando pasamos por cada uno. Algunos eran temibles por las profecías tan fuertes, algunos nos hizo estremecer, nos hizo algunos extasiar por tanta profecía de Cristo, y hoy llegamos a ver los frutos. Tu vida los vas a ver. Y para todos los que ya vienen desde Génesis, desde Isaías, pues también ustedes regocíjense porque han estado allí con la palabra, con la palabra, con la palabra todos los días de su vida, y son ricos en palabra y pobres en espíritu. Y la palabra nos hace temblar, amados. Por eso lo bendecimos y le decimos al Padre: gracias por todas las riquezas que nos dejó tu palabra en este libro del profeta Isaías. Gracias por darnos la conclusión final. ¿Cuál es? Amar la palabra, recibir la palabra, convertir mi casa en una casa de palabra, en una casa de altar de palabra. Y le pedimos que nos dé vida y gracia, luz y sabiduría para el próximo libro que vamos a iniciar, amados, que es el profeta Jeremías. Ese lo vamos a empezar el lunes en la mañana, en el matutino, 5 de la mañana hora de Colombia, y la porción de la noche, las 9:30 hora de Colombia. Así que el lunes arrancamos con un nuevo libro, dándole gracias al Padre, porque ahora vamos a sacar las riquezas de Jeremías, todas las riquezas de Cristo. Nuestros ojos van a estar allí letra por letra, nuestros oídos van a estar allí escuchando cada sonido de cada profecía, porque eso es lo que hace los hijos de Dios: recibir la palabra que nos hace temblar para poder adorar a nuestro Padre. Los invitamos a todos los que tengan ese corazón humilde, pobre, que dice: yo amo la palabra. Lo puedes hacer, es libre, la mesa es para los hijos. Eso va a ser el lunes. Arrancamos con Jeremías hasta que lo terminemos, puede ser de aquí a diciembre, hasta de lo que nos dé los capítulos, y vamos a nutrirnos de todas esas riquezas en el nombre del Señor. Amados, sean muy bendecidos, sean muy enriquecidos, que la comunión del Espíritu Santo esté en tu casa, en tu familia, en tus hijos, que la luz del Señor Jesús ilumine los corazones que están en tu casa, y que todas las cosas el Señor las haga para bien en tu vida. Reposen plenamente. Los fines de semana, los que tienen reunión los sábados, vamos los sábados. Los que tienen reunión el domingo, vamos a la otra porción de la palabra, porque allí es donde nos reunimos a alabar al Señor juntos como hermanos, decir: Señor, gracias por toda la bendición de la semana y por toda la bendición de la próxima semana, donde alabamos al Señor por todas sus maravillas. Paz, amados, descansen plenamente. Paz a todos, gracias a todos por su participación en la mesa, gracias a todos por sus expresiones, y amados, el lunes están nuevamente invitados a la mesa. Amén. Paz a todos, bendiciones a todos, muy amados de nuestro Padre eterno. Paz, amados, paz.